Mendoza y junto con mi compañera Anet Martínez García les vamos a presentar fotosíntesis y respiración. Estamos en el grupo 20 de bioquímica y bueno, por mi parte voy a presentar respiración. Como podemos ver, se inicia con la glucosa, esta es la fórmula de la glucosa, más oxígeno y da como resultado dióxido de carbono más agua y obviamente los 36 ATP. Bueno, la primera fase de la respiración es la glucólisis, que significa rompimiento de la glucosa. Esto sucede en el citoplasma de la célula. Recordemos que aquí ocurre la descarboxilación, que es pérdida de carbono por las coenzimas NAD, FAD, GTP, ATP, coenzima A, entre otras. Por ejemplo, aquí vemos que todo empieza con la glucosa, como vimos en la ecuación anterior, en la fórmula más bien. Aquí entra ATP y sale ADP. Esto significa que el ATP entra y pierde un fosfato. Aquí vemos que está el fosfato que perdió, el fosfato 6, glucosa 6 fosfato, perdón. Después pasa a fructosa 6 fosfato, que lo único que hace es cambiar su grupo funcional. Y después aquí ocurre lo mismo, entra un ATP y sale un ADP, o sea, otra vez pierde un fosfato y aquí dice que hay dos fosfatos por este y por este, que perdió el ATP que entró. Y de aquí se forman dos enzimas, que es PGAL y DHAP. Vamos primero a explicar la PGAL, que podemos ver que entra un NAD y un fósforo y sale un NADH. Después vimos que es 1,3 por la orientación, por donde está acomodado el fosfato glicérico, y ahorita vamos a ver que entra un ADP y sale un ATP. Esto significa que gana un fosfato. Entonces, por ejemplo, acá arriba dice difosfato, como pierde uno, ahora es fosfoglicérico. Después es ácido 2-fosfoglicérico y aquí vemos que hay salida de agua. Después vemos que aquí vemos que se forma el fosfoenol piruvato y después entra un ADP y sale un ATP, significa que pierde otro fosfato y al final se hace el ácido pirúvico. De este lado, esta molécula también se tiene que transformar a PGA para que ocurra lo mismo que pasó aquí, pero ahora de este lado. Aquí vemos cada una de las etapas y recordemos que aquí entran 4 ATPs y solo salen 2. Entonces, como son 2 vueltas, pues en general sería eso, pero repetido está 2 veces. Bueno, la segunda fase de la respiración es el ciclo de Krebs, que recordando la última parte de glucólisis, recordemos que se forma el ácido pirúvico. Este ácido pirúvico se junta con una coenzima A y de ahí sale la acetilcoenzima A y este es el que entra en el ciclo. Vemos que aquí entra aparte de la acetilcoenzima A, entra agua y sale azufre, hidrógeno y la coenzima A. Vemos que está el citrato, después pasa al isocitrato y aquí vemos que entra un NAD y sale un NADH más el hidrógeno que está en positivo. Aquí después en succinil coenzima A es lo mismo, entra un NAD, entra el mismo azufre, hidrógeno y la coenzima A y sale el NADH más el hidrógeno positivo. Después aquí vemos que entra un fósforo y un GDP. Sale un GTP y pues sale otra vez el azufre, el hidrógeno y la coenzima A. Aquí vemos que gana un fosfato, bueno, entra difosfato y sale trisfosfato. Después vamos al succinato. Aquí entra FAD y sale FADH. Vamos al fumarato. Aquí vemos que entra agua. Después aquí vemos otra vez que entra NAD y sale NADH más el hidrógeno positivo. Y este ciclo se repite 2 veces porque recuerdan que son 2 moléculas que al final se hace ácido pirúvico. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial. Aquí tenemos un pequeño esquema de la mitocondria. Vemos que está la cresta y adentro está el ADN, ARN, el ribosoma.
Recapitulando lo que vimos anteriormente, podemos recordar que en el ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial, mientras que la glucólisis ocurre en el citoplasma de la célula. También debemos recordar que en el citoplasma hay fosfatos libres, o sea que no participan pero están ahí. Y también podemos recordar que un FAD da un total de 2 ATPs y un NAD da 3. Al mismo tiempo, un dato que se me olvidó mencionar es que el ciclo de Krebs también es conocido como del ácido cítrico o del ácido tricarboxílico. Aquí algo que no anoté y se me pasó, pero lo quiero mencionar, es que entre estos participan enzimas que terminan en su terminación en osas, los cuales es como un acelerador del proceso que ayuda a que sea un poquito más rápido. Bueno, esta es la última fase de la respiración y se llama fosforilación oxidativa. Ocurre a nivel de proteínas y atraviesa la membrana mitocondrial. Vemos que tiene como liberación de agua, al igual que lo vimos en la fórmula que les enseñé al principio. Es un transporte electrónico en el cual también salen algunos ATPs, con lo que se completan los 36, pero no son muchos, se producen más en el ciclo de Krebs. Para concluir, recordemos que al principio de la respiración entra glucosa y oxígeno y el resultado es dióxido de carbono, agua y los 36 ATPs. Bueno, gracias por su atención, espero me hayan entendido.